actual de las ciudades, pues podemos resaltar 4 elementos básicos: una urbanización desordenada, en parte en el caso de México y ciudades en Latinoamérica, consecuencia también de asentamientos informales y apropiaciones irregulares de la tierra, pero que no han ido acompañadas de una planeación integral. Un aumento del parque vehicular preocupante, creemos nosotros. Esperamos que, la tendencia es que de aquí a 2030 se duplique la cantidad de vehículos en el país, lo cual traerá consecuencias sumamente graves para la emisión de gases de efecto invernadero, para el consumo de espacio y para la vitalidad de nuestros espacios públicos. Un transporte colectivo de baja calidad, en el cual la mayor parte de la población del país se transporta en transporte de baja capacidad, muy inseguro, con rutas que no son muy claras, etcétera, ¿no? Y por último, una falta de coordinación metropolitana, un gran tema que no vamos a tocar, pero que sabemos que está ahí, que necesitamos empezar a atacar, y ya ha habido varios foros que han tocado este tema, y bueno, este tema va a estar ahí y es importante tomarlo en cuenta como un antecedente de lo que está pasando. Un ejemplo, ¿no?, de cómo es un poco raro la manera en la cual se están destinando los recursos dependiendo de los objetivos de cada uno de los fondos. Aquí tenemos nada más 4 ejemplos. Fondo Metropolitano, ¿cuál es su objetivo? Promover la sustentabilidad de las zonas urbanas. ¿Qué se está destinando? Paso a desnivel. Fondos regionales, ¿cuál es su objetivo? Impulsar el desarrollo regional. ¿Qué se está invirtiendo el dinero? Un paso a desnivel. Fondo de Infraestructura Social Municipal, combatir el rezago social. ¿Qué se está financiando? Un paso a desnivel. Fondo de aportación para el fortalecimiento de entidades federativas, inversión y mantenimiento de infraestructura física, ¿qué se esté financiando? Un paso a desnivel. ¿Cómo podemos empezar a visualizar este cambio de paradigma? 3 elementos básicos: evitar, cambiar y mejorar. Hay que evitar viaje en automóvil privado. ¿Por qué? Porque es la principal fuente de contaminante local. Hay que cambiar a modos de transporte más sustentables como la marcha, la caminata, la bicicleta, las cuales tienen un impacto mucho menor de consumo de espacio y de combustibles fósiles. Y por último, mejorar la eficiencia de los vehículos y de los combustibles. Bueno, ¿cómo podemos llegar a esto? Pues con inversiones en transporte público, en movilidad no motorizada y en gestión de la demanda. Creemos que si el 77% de la población vive en las ciudades y se desplaza en las ciudades, este tema tendría que tener una participación mucho más importante en un fondo como el Fonadín, que está financiando realmente la infraestructura pura y dura que el país requiere para su crecimiento y para su sustentabilidad en el futuro. Pues bueno, aquí vemos que la movilidad sí es importante y no tan importante para todas las zonas metropolitanas que analizamos. Vemos los 2 casos más extremos. La Laguna, casi el 60% de los recursos de estos fondos federales que analizamos se destina a cuestiones de movilidad, y caso contrario, Colima, que solo el 3%. Aquí vemos cómo sí hay mucha variación al respecto, lo cual nos habla que las reglas de operación de los fondos que estamos analizando son muy laxas, son muy flexibles, que permiten inversiones en un montón de cosas. Entonces quisiéramos revisar estas para acotar un poco más el tipo de inversión que se puede financiar. Nada más de estos 13,000 millones de pesos que nosotros analizamos, casi 6,000 millones de pesos se están invirtiendo y ejerciendo hoy en día en las ciudades del país para ampliación de infraestructura vial, pasos a desnivel, segundos pisos, túneles, etcétera, ¿no? Entonces, cada año con esta cifra dejamos de lado el mantenimiento, que creemos que es una parte importante, y el mantenimiento lo podríamos manejar con ciertos lineamientos para que incluya criterios cicloinclusivos y para seguridad vial, lo cual no está pasando. Solo estamos repavimentando sin ningún criterio de accesibilidad o seguridad peatonal para otros usuarios de la vía. Solamente con la ampliación de infraestructura vial cada año, con estos fondos que tenemos disponibles hoy en el país, podríamos estar financiando 140 kilómetros de metrobús, 1,400 kilómetros de ciclovías de la mejor calidad que existe y 3,400 esquinas accesibles para tener una seguridad excelente para los peatones del país en estas ciudades. Entonces creo que nos estamos perdiendo una gran oportunidad de, con los fondos de financiamiento actuales, empezar a cambiarle la cara a las ciudades del país, y nos estamos perdiendo esta gran oportunidad, y entre más nos tardemos, más caro va a ser en el futuro retomar estos temas, y lo único que estamos generando son incentivos para que haya más coches. Estas son las zonas metropolitanas que analizamos en 2011 contra las que analizamos en 2012. Vemos que la mayor parte de las zonas metropolitanas sí han disminuido sus porcentajes de inversión a la ampliación de la infraestructura vial, pero la disminución no es tan importante. Tal vez resaltar nada más el caso del Distrito Federal, en el cual de casi la mitad estamos hablando nada más de un porcentaje que no va más allá del 10%.
y en las demás estamos viendo un avance, pero es un avance muy lento. Creemos que tenemos que avanzar a pasos mucho más grandes y este tipo de foros nos sirven para darle a conocer a los gobiernos locales que esto no es una competencia, pero sí es digamos, un ejercicio que les puede permitir decir cómo voy y cómo me puedo plantar objetivos mucho más ambiciosos para dejar de invertir en infraestructura vial y empezar a invertir en otros medios de transporte mucho más sustentables. Y bueno, pasamos rápido nada más a las recomendaciones, 4, pero creemos que podemos debatir y un poco pensar cuáles pueden ser las que tienen mayor potencial en el corto plazo de implementarse. La primera es crear una plataforma institucional y normativa de nivel federal que facilite la implementación de una política nacional para la movilidad urbana sustentable. Aquí creemos que la SEDATU puede jugar un papel sumamente fundamental. Creemos que una alternativa podría ser que estos programas del ramo 23, que estos fondos del ramo 23 pasen como programas al ramo 15 y que sea la SEDATU la que establezca los lineamientos para la entrega, control y supervisión de los recursos en coordinación con la Secretaría de Comunicaciones y Transporte y la Semarnat para que logren definir cuáles son los criterios que pueden llevar a que estos recursos ya no se gasten con una lógica de que se gasten y se gasten bien, porque ahora es la Secretaría de Egresos la que los maneja, sino que se gasten con una visión de ciudad y de cuáles son los problemas urbanos del país. Y la tercera recomendación es revisar los criterios de evaluación y los mecanismos de operación del PROTRAM. Y por último, esto es un tema que tiene que ver con los ingresos locales. Creemos que hay que revisar ahora con la reforma fiscal y darle mucho mayores incentivos para que los gobiernos locales tengan más margen de maniobra, que puedan revisar por ejemplo, todo el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, de modo tal que haya incentivos para que un gobierno que quiera tomarse en serio el tema de movilidad y el tema de reducción de emisiones, decir, yo voy a poner un impuesto ambiental al uso de la posición del automóvil, un impuesto a estacionamientos, impuestos especiales, por ejemplo, a la gasolina, que se puedan manejar a nivel local, que nos permitan tener mucho mayor recursos locales, porque ahora pues todos los gobiernos locales están muy cómodos con el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal porque saben que van a recibir ciertos números de participaciones federales año con año y no tienen que rendir cuentas. Entonces hay que decir, este es un sistema que debemos revisar para impulsar todos estos nuevos mecanismos que a la par de generar recursos locales pueden disminuir la dependencia del uso del automóvil, por ejemplo con todo el tema de peajes urbanos, parquímetros, y por último los esquemas de captura de valor que nos permita financiar infraestructura de forma tal que mediante el impuesto predial los ingresos, los gobiernos locales puedan estar recabando toda la plusvalía que le están dando a las ciudades cuando invierten en infraestructura, por ejemplo como transporte masivo. Es imprescindible que los gobiernos reconozcan las áreas de oportunidad y tomen las acciones que impulsen el desarrollo. En términos de transporte y desarrollo urbano es urgente la creación de políticas públicas eficientes que respondan a los problemas específicos de cada ciudad. Creemos nosotros que el desafío es muy grande. Necesitamos elevar la calidad humana, la calidad de vida de las personas, y necesitamos impulsar la productividad y la competitividad en nuestras ciudades. Nosotros hemos identificado 4 formas, 3 particularmente para el corto plazo, para el próximo presupuesto de egresos de la Federación, como alternativas para impulsar la inversión en esta materia. Y una de mediano y largo plazo que lo mencionaré posteriormente. Primero es que debemos de crear, si así lo decidieran los diputados, un nuevo fondo dentro del ramo 23, destinado específicamente para la movilidad urbana sustentable. La segunda alternativa es aprovechar mejor los recursos que ya están etiquetados para el transporte sustentable. Y finalmente, para el corto plazo, el establecimiento de un porcentaje específico o mínimo en el presupuesto de egresos de la Federación en las reglas de operación del Fondo Metropolitano. Establecer en el Fondo Metropolitano un porcentaje específico o mínimo para proyectos de movilidad urbana sustentable, ya sea en el presupuesto de egresos de la Federación o en sus reglas de operación, como en la actualidad se hace para el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, Fortamun. De esta manera, creemos nosotros que pudieran tenerse 3 alternativas para el próximo presupuesto de egresos y que va muy de la mano con lo que nos mencionaba el licenciado Garduño. Primero, modificar las reglas de operación, que yo creo que es fundamental,
revisar los criterios de evaluación, disminuir la dependencia de ingresos federales a las ciudades, pero sobre todo en algo que mencionaba él, que es crear una plataforma institucional y normativa de nivel federal. Tengo ciertas dudas sobre el problema, o como el problema que se pone respecto a los ingresos o el bajo nivel de ingresos propios locales, como si fuera una determinante de que no exista una política de movilidad local. ¿Por qué? Porque aunque existieran un intercambio de potestades tributarias tales que los ingresos, como en el caso del Distrito Federal, por ejemplo, fueran la mitad propios y la mitad de origen federal, aunque tienen la connotación de no tener municipios, pero suponiendo que los ingresos de los municipios fueran prácticamente a la par de los federales, eso no implica necesariamente que vaya a haber una mayor inversión en movilidad, ¿no? Es un cambio en políticas necesariamente. Por ejemplo, en los últimos años ha habido un incremento de recursos muy fuerte del gasto federalizado hacia los gobiernos locales, ¿no? Pero eso tal vez no se ha traducido en políticas de movilidad, aunque tengan recursos, digamos, de libre designación, como son el caso del ramo 28. No es generar a veces un programa nuevo en específico, ¿no? Sino con lo que ya se tiene, hacer que las cosas se vayan dirigiendo hacia esos objetivos. Hemos pasado por varias etapas en la estructura programática del país, en donde se generan programas, y la tendencia es cada vez más enfocar las políticas de esos programas, entiéndase las estrategias o las líneas, los lineamientos que surgen de cada programa o las reglas de operación, a cuestiones mucho más específicas, y que el programa esté enfocado directamente a resolver una problemática, más que crear un programa en sí mismo que no nos va a garantizar necesariamente la consecución del objetivo que deseamos.